Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Empezamos 2018, estamos en vivo desde Canal N y poníamos algunas imágenes para recordar este momento en el que el señor Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, acompañaba a Paolo Guerrero para intentar, digamos, hacia el final de una lucha que había librado Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana, para poder estar habilitado y jugar con la selección en el Mundial. Finalmente el señor Oviedo lo acompaña en este último tramo, se consigue la autorización y bueno, ustedes ya saben lo que siguió en esta historia. Paolo Guerrero jugó el Mundial y el señor Oviedo fue elogiado, fue aplaudido en su momento. Sin embargo, eso no libra al señor Oviedo de una serie de cuestionamientos que se han producido en los últimos días y que nosotros vamos a tocar el día de hoy en el programa. Hay que fijarse bien cuál ha sido el rol de estos empresarios mencionados en los audios, cuál era el papel que en realidad desempeñaban. Es cierto que ha habido una vorágine de audios durante las dos últimas semanas, hemos escuchado y vamos a seguir escuchando. En este programa hoy tenemos un nuevo audio, pero de lo que se trata es de ir armando un rompecabezas para no perdernos y para finalmente no evitar que esta investigación, que es valiosa, es la investigación producto de una fiscal y de una policía que estaba comprometidísima con el tema de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, finalmente no se pierda en detalles y no sea aprovechada por los mencionados para restarle credibilidad y restarle fuerza a la denuncia. Así que en ese esfuerzo estamos y mi primer invitado esta noche es Gustavo Gorriti, director de IDL, que además fue el medio que empezó con la publicación de estos audios. Bienvenido, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gustavo, la pregunta que todo el mundo se hace en este momento es ¿cuándo terminamos de escuchar los audios? Y si hay una dosificación, si hay alguien atrás moviendo los hilos, dosificando y jugando un partido particular, un partido propio, con la publicación de estos. ¿Cuándo se va a terminar de escuchar los audios? No lo sé, porque no estoy seguro, no creo que nosotros tengamos todos los audios relacionados con el tema. Y tampoco sé a ciencia cierta todo el material que hay dentro de esos audios. Creo que hay mucho material que está todavía por ser escuchado, que está por ser analizado. De nuestro punto de vista, lo que nosotros hacemos es que cuando encontramos un tema determinado, buscamos de contextualizarlo, buscamos de corroborarlo, establecer si es una cosa relevante o no lo es, y una vez de que eso quede establecido, contactar a las personas que son mencionadas para que ellos puedan dar la explicación sobre la razón por la que están ahí y luego publicarlo. Entonces, todo eso es un trabajo que es grande, es algo muy laborioso en cada caso. Yo puedo decir de que el grupo que tenemos lleva trabajando muchas semanas con jornadas larguísimas dentro de esto. Y estamos todavía muy lejos de haber podido escuchar o de ver todo. Entonces, si eso es con nosotros, yo no te puedo decir por el material que veo que está apareciendo en otros lados. Y que está apareciendo. Ahora, de acuerdo a lo que ya ha salido y a la información que ustedes manejan, ¿hacia dónde apunta? ¿Qué pistas hay de lo que vamos a descubrir al final, cuando armemos el rompecabezas, el monopolio completo con los audios? Yo no sé lo que va a venir al final. Yo creo de que pudiera haber sorpresas. Sin embargo, hasta este momento es bastante obvio de que hay ciertas constantes, ¿verdad? Ciertas constantes, algunas de las cuales ya han sido cubiertas en forma extensa. Por ejemplo, la relación esta promiscua de tráfico de influencias que había entre la Corte Superior del Callao con el Consejo Nacional de la Magistratura, con el Consejo Nacional de la Magistratura y por lo menos Nostroza Pareachi en la Corte Suprema, entre ellos y algunos articuladores generalmente industriales como Mario Mendoza o Camayo. Que tenían un papel importante de articulación. Entonces, casos, aparte de tráfico de influencias, casos directos de corrupción en los que han estado involucrados algunos de estos participantes. Lo que es la cuestión central, diría yo, más importante, que es la corrupción y el tráfico de influencias dentro del Poder Judicial,
partiendo de la Corte Superior del Callao, llegando a través de ella al Consejo Nacional de Magistratura, de ahí a la Corte Suprema, y luego a través de ellos a una serie de contactos políticos, porque es evidente que varios de los que fueron seguidos, sí, como Inostroza Pereachi, por ejemplo, vivían para relacionarse, para hacer intercambio de favores, para traficar con influencias, en fin. Inostroza es un protagonista de los audios, es decir, aparece en la mayoría de audios. ¿Cuál es el papel del señor Inostroza desde su posición como juez supremo en toda esta mafia que ha quedado al descubierto? Bueno, nosotros, creo que Inostroza se ha quejado de que IDL... ¿Lo persigue hace 7 años? Sí, sí. IDL, como sabes, es la organización general, yo soy director de IDL Reporteros, pero de que lo persigue. Yo debo darle en parte la razón, pero solamente cambiar el término. IDL lo investiga de hace un buen tiempo. Y gracias a la investigación que sobre todo condujo Justicia Viva, en determinado momento IDL Reporteros también entró esa investigación. Por ejemplo, pudimos ver todos los casos de plagio, de plagio continuo, constante, metódico, que él hizo para hacerse una cierta bibliografía con la que poder subir. Gracias a esa y a otras investigaciones sobre los bienes que él tenía y que no pudo explicar cómo de su salario, de sus ingresos, podía haber salido esas propiedades, entre otras cosas, se logró de que no pudiera concretar su primer intento, que fue partiendo de la Corte Superior del Callao, que es donde él se había establecido, era su base, era lo que dominaba, pudiese llegar a Fiscal Supremo. Entonces, eso se cortó. Luego regresó, pero a través del Consejo Nacional de la Magistratura, con el tipo de consejeros que ya hemos visto quiénes eran, logró él y algunos otros como... es decir, los audios están confirmando de alguna manera o dándoles la razón de lo que ustedes ya habían adelantado. Plenamente. Plenamente. Ya había sospechas sobre Inostroza antes de que se difundiera el primer audio. Ya había cuestionamientos. Sospechas no había. Ajá. Había cosas muy reales, como por ejemplo la cuestión de los plagios. Eso fue una cosa probada más allá de cualquier duda. Había también cuestiones muy documentadas sobre las cuestiones de sus bienes. Patrimonial, exactamente, claro. Aquí y en el extranjero. Entonces ya había todo aquello. Lo que él hizo después de esa parte fue sombrearse un tiempo y luego, en forma bastante discreta, junto con algún otro magistrado de la Suprema, como Ángel Romero, subir a la Corte Suprema. Entonces eso pues ya lo había. Y ha sido también el caso de otros consejeros del CNM, como por ejemplo nosotros, meses antes de que saliera lo de los audios, sacamos la intervención de Becerril en casa de Guido Aguila para intentar convencer a otro consejero, Baltasar Morales, de votar por el candidato de ellos, que era Gutiérrez Peve. Bueno, Becerril lo negó, Guido Aguila lo negó primero y luego lo aceptó en una reunión del CNM que fue grabada, sí, y que fue después, sirvieron como testigos de ello Morales y también la consejera Aragón. De tal manera que eso quedó comprobado tanto en lo que sucedió como en la mentira posterior en la denegatoria. De tal manera de que sí, lo que los audios han hecho es documentar mucho más tanto las sospechas de la gente, que era maltratada en los juzgados, que recibía sentencias que no tenían ninguna relación con la lógica, a los fiscales y jueces a quienes les hacían preguntas absurdas en los exámenes para luego dar calificaciones que no tenían nada que ver con el mérito y sí mucho con lo que se hubiera decidido previamente. Todo eso ahora ha quedado comprobado por los audios. Y las investigaciones que nosotros habíamos hecho antes también, igualmente. Esto es bien importante y que la gente lo tenga muy claro. Es decir, no se está investigando a las personas que están mencionadas o que hablan en estos audios a partir de la divulgación de estos, sino que ya la prensa había reparado en el comportamiento y en ciertos signos que revelarían conductas impropias de muchos de estos personajes. ¿Tú dirías que esto es una mafia o son intereses particulares que han coincidido y que han hecho que estos personajes todos se involucren? Desde la política en el Congreso, a través de algunos parlamentarios, algunos empresarios del sector emergente, algunos miembros del Poder Judicial, en complicidad con los consejeros del CNM. ¿Dirías que esto es una mafia organizada con algún liderazgo o que aquí han sido intereses particulares combinados? Es obviamente una red, donde no sé si hay una estructura vertical, me parece que no, hay ciertamente jerarquías, pero por ejemplo,
Walter Ríos le hereda el puesto a Inostroza Parriachi. Sí. Inostroza Parriachi mantiene, al haber sido presidente de la Corte por mucho tiempo en el Callao, mantiene presencia e influencia, y Walter Ríos habla constantemente, delibera, pide ayuda a Inostroza. A la vez, Walter Ríos busca crear y expandir su influencia, mantenerse y poder perpetuar e incluso heredar esa hegemonía para el momento en que a él le toque subir. A la vez, buscan de apoyar a la gente que está en el CNM para que, haciéndose favores, estén en condiciones de imperar y hegemonizar su presencia en básicamente todo el sistema judicial. Simultáneamente, tienen aliados, como en este caso está claramente comprobado el caso de Becerril dentro del Congreso, y otros, como ha quedado más o menos claro también en el caso del fiscal supremo, Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Si tú vas un poco más atrás, vas a descubrir de que varios de esos lazos vienen de antes, de cuando se conocieron en provincias en el norte, y posteriormente arman lazos y continúan manteniéndolos en la medida en que escalan, se protegen, ponen de lado a competencias y están allá. ¿Cómo se sostienen? También. ¿Cómo mantienen todo eso? ¿Cómo hacen deseable tenerlo? Y lograr que gente que no está calificada ocupe esos puestos mediante la corrupción. Correcto. Nosotros tenemos información hoy sobre el caso concreto del señor Oviedo, pero antes vamos a compartir con ustedes, y qué bueno que Gustavo nos acompañe, un audio nuevo. Este es un audio entre César Inostroza y el fiscal supremo Tomás Gálvez. Tomás Gálvez es el esposo de esta señora que denunció la corrupción en la OMP, sí, Susana. Entonces, están hablando aquí y en un momento ustedes van a escuchar que hablan de este famoso apoyo a través de un broadcaster, esto para el presidente para el fiscal de la Nación, me parece que es. Escuchemos el audio y luego lo comentamos, pero los protagonistas son, una vez más, el juez César Inostroza y el fiscal supremo Tomás Gálvez. Aló. Masito. César, hermano, ¿qué tal? Y se me compadre, ya usted es ver, ¿no? No, sí, más recién él. Oye, hermano, no te vayas a olvidar el lunes, ¿no? El lunes a partir de las 4:30 estamos, dile a Aldito. Ustedes son las estrellas, ¿eh? 4:30. Sí. ¿Ya? Hablo así, estoy entrando. Dime, ¿te hicieron llegar tus libritos? No. No, todavía. No, sí te han hecho llegar. Y si no, te damos el lunes, ¿eh? Verifica. Ya, yo verifico, hermano, ya. El lunes que me traiga. Ya, el lunes. Pero ya dile, hermano, 4:30 no vayas a fallar, porque ese es nuestro debate. Sí. Ahí voy. Oye, hermano, más bien, una consulta. ¿Cómo está Gonzalo contigo? ¿Está bien? Se supone que bien, pues tú lo has visto ahí que está todo tranquilo, no hemos conversado otra cosa. ¿Por qué, ah? No, siempre es bueno medir el termómetro. Lo que pasa es que tú sabes que un poco que Guido está pues amargo conmigo por esto de Susana, pues. Ya. Entonces por ahí puede influir, pero tú sabes, yo hermano, yo no tengo que ver nada en eso por un lado, y por otro lado ya, pues hermano, lo que se ha arreglado ley, ¿no? Lo que te quería decir, no, es que él está pidiendo apoyo y ya lo has hecho con un broadcaster, ¿ya? Y yo estoy apoyando 100%, pero no va a decir que esté apoyando por nada. ¿A quién? A Gonzalo, hermano. Pero hermano, si Gonzalo ya es fijo ya, ¿por qué se asusta, compadre? Usted no hay ningún inconveniente. Solamente sí, ya, hermano, oye, el lunes. El lunes. Ya, hazle acordar al Aldito. Hazme llegar el libro, no me lo compadre. No, ahí ya te damos, compadre, entonces quieres que me mande un propio. Ya, compadre. Ya, ok, hermano, ya. Bueno, interesante porque el fiscal de la Nación, el señor Gonzalo Chávarri, Gonzalito en el audio, ha negado rotundamente la amistad con César Inostroza. Es más, ha dicho que lo va a demandar, que está escandalizado por las menciones que hace Inostroza en los audios. Sin embargo, es coincidente, su mención es recurrente en los audios de Inostroza. ¿Qué te dice este audio? ¿No mucho? No mucho que no se conozca. Ajá. Entiendo que Inostroza en varios audios, incluso me parece que en alguno que está en proceso de verificación, menciona una y otra vez la relación con periodistas, menciona, me parece, el nombre de algún broadcaster,
pero e incluso probablemente también en alguna conversación con el propio Chávarri. Pero lo que saco de esta conversación que tiene con Tomás Aladino Gálvez es de que él parece que insiste una cierta proactividad, casi como para tratar de que el otro, Chávarri, le deba algo. ¿Quién le debe a quién? Que Inostroza le deba. Inostroza insiste en hacer sus oficios. Para dejar claro que él está ayudando a Chávarri. Para dejar claro que él está ayudando, mientras que el otro le dice, pues no es necesario. Claro, ya la tiene segura. Porque ya la tiene segura, porque ella es fija. Bueno, respecto de si han sido amigos o no, Chávarri con Inostroza, es difícil saberlo. Lo que es totalmente cierto es que se conocen por años. Chávarri ha sido juez instructor cuando el otro era juez de paz letrado. Han estado entre los grupos de jueces a los que les gustaba jugar pelota. Luego de eso se han encontrado en la Academia de Magistratura. Chávarri como presidente, el otro como vicepresidente. Hay un diálogo. De tal manera de que han tenido un diálogo, una relación fluida. De larga data, además, sí. de larga data, y como tú puedes ver, Inostroza es un tipo gregario, que está todo el tiempo haciendo conexiones, planeando cosas, encuentros, influencias, todo aquello. ¿Cuánto eso era correspondido por Chávarri? ¿Hasta qué punto él se sentía parte de ese grupo? No lo sé. Para mí, una de las cosas más interesantes y reveladoras de este audio es que cuando él menciona algo sobre Gonzalo, Gálvez le responde de que no hay problema, de que y está molesto, y él dice, no, lo que pasa es que Guido está molesto por alguna cosa de mi esposa. Entonces tú ves, Guido Aguila del CNM entra en la conversación cuando se están refiriendo a Gonzalo y en algo que tiene que ver con la OMPE por la esposa de Tomás claro, que salió, Gálvez. bueno, en Cuarto Poder la señora habló, hizo la denuncia pública, y sabemos que ya el jefe de la y supuestamente por eso es que Guido Aguila estaba molesto. Entonces lo que tú ves es cómo constantemente esta relación entrecruzada entre instituciones que no debía existir, está condicionando todo su comportamiento. Ahora, podemos plantearnos algunas hipótesis. Esta es una grabación del 29 de mayo. Gonzalo Chávarri es nombrado el 7 de junio, si no me equivoco. ¿No es cierto? Él digamos, sí. la tiene segura el 7 de junio. Al 29 de mayo podía tener posibilidades, pero todavía no tenía el nombramiento en la mano. Pero ya estaba básicamente acordado. Ya estaba. Ya estaba básicamente acordado. Había cuestionamientos públicos que merecieran o que de alguna manera justificaran este apoyo que Inostroza le podía dar a través de medios, amigos. En ese momento, que es bastante antes de que aparezcan los audios, realmente no. Realmente no. O sea, ¿podría ser Inostroza jactándose? Yo creo buscando imponer, buscando hacer quizá un regalo no precisamente solicitado de un favor. Porque en ese momento lo que ya existía era una suerte de acuerdo en la que participaba también Pablo Sánchez, de acuerdo con el cual él iba a entregar esto posteriormente. Hubo un movimiento dentro de algunas organizaciones de la sociedad civil pidiéndole a Sánchez que continuara, que hubiera una suerte de reelección. Él básicamente se negó a hacerlo, de tal manera, en gran medida por el apoyo que ya le daba a Chávarri, quien a su turno, esto es importante recordar, apoyó a Sánchez cuando la mayoría fujimorista en el Congreso estuvo amenazando con destituirlo. Entonces, a partir de ese momento ya hubo un cierto acuerdo. Cuando ese acuerdo se ha resquebrajado, ha sido cuando empiezan a salir los audios. Y entonces eso tiene que ver ya con la reunión del mismo día en la que se produce la juramentación. Pero antes no, antes eso estaba bastante claro. Estaba encaminado, bastante claro. Sí. Ahora, has hablado de Chávarri y conversábamos antes de Lavajato y Lavajuez. Sí. No. Sí. Quería pedirte una explicación sobre eso y me decías que Chávarri ha tomado decisiones interesantes, que pueden ser positivas a largo plazo en la investigación. Sí, en medio de todos estos ataques, de esta varaunda y de revelaciones muy legítimas que ha habido, Chávarri ha tomado 2 o 3 acciones muy temprano dentro de lo suyo que son realmente interesantes. La primera,
tomó la decisión, la sacó en el Twitter de la Fiscalía, de unificar la investigación del caso Lavallato para darle consistencia estratégica, poner como coordinador general al fiscal superior Rafael Vela y encargado de la investigación misma al fiscal José Domingo Pérez. Esa, en principio, a mí me parece muy buena noticia y establece la posibilidad de que si ese equipo recibe el apoyo que necesita, haya un desarrollo muy rápido y muy promisorio de la investigación. Luego sacó a Víctor Raúl Rodríguez Montesa de la posición de fiscal supremo de control interno. Recuerda, este es el fiscal que exigió perentoria y amenazadoramente tanto a mí como a Rosana Cueva que se les entregaran los audios que revelaran las fuentes. Y que revelaban las fuentes. Lo sacó en gran medida por eso y a la vez abrió una investigación a la fiscal Nora Córdoba por el allanamiento sin documentación y sin razón que hizo al local de IDL. Entonces, esas han sido medidas objetivas que en conjunto no puedo calificar sino como positivas. Hay que ver cómo van a continuar en los próximos días. Pero, dado de que Lavajuez lleva finalmente a Lavallato, el poder tener una unidad de acción y de investigación fiscal consistente, fuerte, potente, que esté en condiciones de establecer con los brasileños una relación rápida, continua, funcional de intercambio de información, esto yo creo que puede ser algo que le dé completamente la vuelta a lo que se había avanzado hasta ahora y me atrevo además a decir de que si se hace lo bien que puede hacerse, el punto de inflexión estratégica de esta investigación podría alcanzarse antes de fin de año. Ahora, quería aprovechar los minutos que nos quedan de la entrevista para tocar el tema del señor Oviedo, que también ha estado involucrado en esta maraña como empresario. Y bueno, se empezó mencionando a Oviedo por el tema de los regalos para ir al Mundial y luego terminó conociéndose que también tenía, por supuesto, sus procesos judiciales y que estos habían sido archivados de forma no correcta. Tengo información sobre una famosa ley que aprueba el Congreso, que en un primer momento se consideró intervencionista, era una propuesta, me parece, de la congresista Noceda, que lo que pretendía era fortalecer a las federaciones, al IPD y a las federaciones de deporte, y que la FIFA había cuestionado porque dijo que podía resultar intervencionista y que esto ponía en riesgo la participación del Perú en el Mundial. En ese momento surge un proyecto alternativo que encabeza el señor Salaverry. Aparece este proyecto alternativo donde se destaca y se deja claro, por aquí tengo la ley, se deja claro que la federación es autónoma, que no le debe explicaciones a nadie sobre el uso del dinero, pero que además y sospechosamente contiene una disposición complementaria. Es decir, no es que la ley que propuso Salaverry estuviese mal, porque en efecto la anterior había sido cuestionada por la FIFA y nos colocaba en una situación complicada internacionalmente, la participación, y todo el mundo dijo, uy, hemos clasificado, pero no vamos a poder ir al Mundial porque el Estado se está queriendo meter. Pero hay un detalle interesante en esta ley, primero, que es la propuesta de Salaverry. Salaverry es un congresista del norte, tú hablabas del norte, de las mafias y de las azucareras del norte. De repente estamos pecando ya demasiado de elucubradores, pero es importante anotar esta disposición complementaria. Dice, el proceso eleccionario para la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol se efectuará al término del del ciclo olímpico, manteniendo vigente el mandato de su actual junta directiva hasta dicha oportunidad. Las referidas elecciones se realizarán luego de adecuados los estatutos de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol a los reglamentos, decisiones y recomendaciones de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA y de la CONMEBOL, que contemplan la participación de la Asamblea de Bases de los representantes de los diversos actores que participan en el fútbol como jugadores, árbitros y entrenadores. A ver, lo que sucedía y lo que hemos podido interpretar es que como contrabando en esta norma alternativa a la de Noceda, se colocó este beneficio adicional para Oviedo, para garantizarle una permanencia más allá del ciclo que le correspondía. Es decir, una protección dentro de la Federación Peruana de Fútbol. Y uno diría, ¿por qué? Por eso mucha gente dijo que esta era una ley con nombre propio, que era la ley Oviedo, porque lo dejaba ahí.
Entonces, Oviedo es una persona que, sin embargo, ya tenía antecedentes desde el año 2015, una sanción disciplinaria, una amonestación que le había impuesto una fiscalía, ¿no? El fiscal Julio Enrique Morales Saldaña, en su momento que dispuso, bueno, una amonestación que había sido archivada. Ya tenía varios procesos porque el señor Oviedo tiene azucareras en el norte, ¿no es cierto? Que está denunciado por una serie de irregularidades, de malos manejos, de enfrentamientos permanentes con los trabajadores, de una relación incluso que se puso al descubierto con Héctor Becerril, que en su momento era jefe de seguridad de una de estas azucareras. El 2011, Cuarto Poder, por ejemplo, propaló estas imágenes que ustedes van a ver, donde Héctor Becerril hace de jefe de seguridad de una de las azucareras del señor Oviedo. Al punto a donde quiero llegar es si Oviedo podría terminar siendo uno de los poderes económicos detrás, para mantener ese poder económico en la azucarera y el control, uno de los poderes económicos detrás de toda esta armatoste, de esta mafia de la que estamos hablando. Te lo pongo así, tal cual. Hay muchos puntos de interés que considerar y que investigar en el caso del señor Oviedo. Y debo mencionar aquí de que hay un fiscal en Chiclayo que está realizando una investigación que por todo lo que he podido leer hasta ahora es muy valiente, muy decidida, muy entregada, que es el fiscal Carrasco, y Juan Carrasco. Y él ha estado llevando a cabo esta investigación ya un buen tiempo. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo tengo que atenerme a las reglas del periodismo de investigación. No hablar sobre la base de la conjetura, por informada que puede estar, sino sobre la base de la evidencia. Y nosotros estamos encontrando algunos puntos que son más que dignos de investigación, en este caso, y respecto de esta persona, pero no hemos llegado todavía al nivel suficiente como para poder pronunciarnos sobre esto. Para poder afirmar que es lo que te estoy diciendo. Para poder afirmar de que existe una organización mafiosa mucho más grande y que puede conectar finalmente lo que ha habido en el Callao con lo del norte. No estamos todavía en condiciones de poderlo afirmar. Sí, hay algunos datos, indicios sí, que son interesantes, pero los indicios son solamente el comienzo de la investigación. Así es. Lo que sí podríamos mencionar como indicios es que hubo un archivamiento de los casos de Oviedo. Incluso hay una sala de Inostroza, aparece nuevamente Inostroza en esta historia, archiva este proceso, el proceso se reabre en el año 2008. El tema es el mismo, incluso hay un mandato de prisión preventiva, ¿no? Porque uno de los cargos era homicidio calificado y otro. Sabemos que el tema de las azucareras era muy violento y que tú has destacado el trabajo de este fiscal en el norte, ¿no? Sí. Por otro lado, muy también, valiente por lo demás. Sí, y por otro lado también está esta hipótesis de trabajo de las azucareras detrás del financiamiento de las campañas de congresistas, por ejemplo, Becerril. Es un congresista. O sea, hay muchos elementos en común. Yo sé que no quieres entrar en el terreno de las conjeturas. Yo te puedo decir, por lo que yo he podido ver hasta ahora, con una primera aproximación al tema, hay varios políticos de más de un partido que están estrechamente ligados a estas azucareras, y a varias de ellas, y no solamente aquellas dentro de las cuales Oviedo tiene influencia. Entonces, ese es un factor. Ahí hay una beta de investigación. La relación, una beta muy promisoria y sumamente importante de investigación, porque pudiera abrir todo un abanico a partir del cual pudieras eventualmente explicarte un conjunto importante de cosas. Y también quizá empezar a tener, a partir de esa explicación, una idea de cuál puede ser la solución a esos problemas. Así es. Lo concreto es que esta ley sí tenía nombre propio y sí fue una ley que escondía, digamos, en esta observación última, en esta disposición complementaria, una protección para el señor Oviedo. Era un proyecto de ley del señor Salaverry, que podría convertirse en presidente del Congreso en breve, está encabezando la lista de Fuerza Popular, sí, pero es una ley que fue observada por el Colegio de Abogados, por el IPD, incluso hubo grupos que le dirigieron cartas al propio presidente de la República que hablaban de inconstitucionalidad en esta norma. La congresista Noceda firma el proyecto de Salaverry y luego retira la firma. Leila Chihuán se opone a la ley, es decir, sí es una ley con nombre propio. Por lo menos es en base a lo que el señor Ceballos, el actual ministro de Justicia, Vicente Ceballos, también se opuso a la norma. Sí. Entonces sí hubo una protección del Congreso al señor Oviedo. Y lo que sería interesante es que Salaverry explicara cuáles son las relaciones laborales posiblemente
que él ha tenido con Oviedo antes. Exacto, si la Federación Peruana de Fútbol es un ente autónomo, ¿por qué demonios tenía que protegerlo el Congreso? Eso lo tiene que contar Salaverry junto con algo de su biografía anterior a entrar al Congreso. Yo creo que esa es una parte muy importante. ¿Y tú sabes algo de la biografía anterior de Salaverry? Algo, no lo suficiente. Entonces no lo vas a decir esta noche. No, como te digo, yo parto sobre la base de la evidencia. Yo lo entiendo. Hablando del Congreso y de congresistas y de excongresistas, hay sí una cosa que me gustaría decir y sobre la cual tengo evidencia. Hay un excongresista aprista, César Sumaeta, que ha estado soltando urbi et orbi en su Twitter la acusación de que IDL Reporteros viene dosificando lo que saca y lo va sacando a cuentagotas, entre otras cosas, con el propósito de extorsionar al primer ministro César Villanueva e incluso al presidente Vizcarra. Luego ya ha dicho así enfáticamente que nosotros estamos extorsionando, somos los extorsionadores de Vizcarra y de Villanueva, y seguramente por eso, por la vía del miedo, estamos imponiendo las políticas. Eso, por supuesto, es una afirmación no solo idiota, es además calumniosa respecto a nosotros, calumniosa respecto del presidente y del primer ministro, quienes jamás pudiera imaginar de que fueran tan lornas como para poder ser eventualmente extorsionados por el tipo de audios que de acuerdo con todas las evidencias y lo que acaban de ustedes sacar, no tenemos solo nosotros, y que podrían salir de cualquier lado, y que incluso en el caso que los tuviéramos, sería absolutamente idiota que un presidente de la República, que un primer ministro del Perú pudieran ser mínimamente extorsionados o afectados, si quieren, su juicio por eso. La otra cosa, lo único que esto Ahora, hay una intención de Sumaeta. Lo único que hace, por supuesto, y eso tiene mucho que ver con una campaña de él y de gente del APRA a la que se unió ayer Alan García, cuando nosotros sacamos el audio de Mulder, cuando Mulder está conversando con Inostroza, pidiéndole una cita. Entonces él sacó una cosa diciendo de que es una cuestión infame y una venganza de los caviares por la ley Mulder, ¿no es cierto? Sí. Bueno, que yo sepa, y esto parece que lo ignora García, entre otras cosas, es de que la ley Mulder prohíbe la publicidad estatal en medios, ¿verdad? Bueno, IDL Reporteros, la publicación que yo dirijo, no recibe, ni ha recibido, ni recibirá un centavo de publicidad ni del Estado ni de compañías privadas. Ese es nuestro estatuto, no recibimos un centavo. A diferencia del caso de García, para nosotros la plata no viene sola. Y otra cosa más, respecto de Sumaeta, él habla con el criterio, él de una u otra manera proyecta su propia inmoralidad dentro de lo que supone que nosotros, que buscamos hacer del periodismo de investigación un ejercicio lo más limpio y responsable posible, lo puede hacer, como de que podamos negociar una información que no nos pertenece finalmente, sino que debemos procesar para presentarle lo que es relevante al público, de que podamos traficar con eso. A ese respecto, quiero decir, él sí tiene alguna experiencia. Él tiene la experiencia, el año 2000, entre agosto y septiembre, cuando Matilde Pinchi Pinchi le entrega el primer Vladivideo a su chofer y pide que lo entregue gratis a la oposición, la primera persona que viene a ofrecerlo, y fue a ofrecerlo al Hotel César, donde estaba el cuartel general entonces de la oposición democrática, fue César Sumaeta. Fue donde Fernando Llovera, entonces asesor de prensa de Toledo, le pidió tener una reunión dentro de la habitación, lo llevó al baño, abrió todos los grifos de agua, como me imagino que lo había visto en alguna película de televisión, para entonces decirle que tenía ese video muy importante y de que ese video podía ser de la oposición por el pago de 600. Llovera pensó que era 600 soles. Por los gastos de aquel. Entonces él le añadió 600.000 soles, no, dólares. De tal manera que entre la decisión de Pinchi Pinchi de entregar gratuitamente esos videos de la oposición y el que pasara por intermedio de Sumaeta, entró el mercenario que quiso ponerlo en manos y enriquecerse y en el ganarse propósito. Algo, claro, con el testimonio de... Llovera le dijo que tenía que consultarlo, él se fue, no llegó, y por otros lados lo vendieron finalmente
al partido de Fernando Olivera y, claro, salió de esa manera. Bueno, esa es una de las tantas que tiene Sumaeta. Nosotros, por supuesto, lo vamos a llevar a los tribunales, porque una difamación agravada como esa va a tener una repercusión judicial. Y lo mismo, eventualmente, y lo mismo estamos tratando de hacer con otros, dentro de la campaña de desinformación y guerra psicológica que hay, han estado tomando el nombre de IDL Reporteros para buscar de hacer acciones o de alarma o de extorsión. Hemos sacado una nota indicando de que lo que tienen que hacer en esos casos es sencillamente denunciarlo a la policía para tratar de capturar a los delincuentes que están haciendo eso o denunciar a delincuentes como este individuo que de su Twitter ha estado esparciendo calumnias. Correcto. Vamos a dejar ahí la entrevista, vamos a seguir conversando seguramente porque van a venir más audios, se habla de 3.000 audios. ¿Tienes una idea tú de cuántos audios hay todavía? No. No. ¿Me acerco con la cifra? ¿Frío, caliente, tibio? Es que depende de qué entendamos por audios. Si audios es un cuerpo, una carpeta relacionada temáticamente, o si es una conversación de 15 segundos entre algunos de los que están siendo vigilados, es posible de que se llegue a ese número de conversaciones. Una buena parte de las cuales son realmente banales. Claro. No tiene nada que ver. Hay que saber, claro, hay que saber limpiar, digamos, escoger y contextualizar. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Ese es uno de los trabajos exactamente más difíciles que hay y que toman muchísimo tiempo. Así es. Solo dos cosas antes de terminar con el tema de Oviedo, a quien hemos estado buscando también, por supuesto, para preguntarle por esto. Es decir, no solamente estamos elucubrando, sino tratando de comunicarnos con los protagonistas a partir de estos indicios. El señor Oviedo no nos ha contestado. Tenemos información de que el día de ayer Juan Carlos Oblitas y otros 2 directivos de la Federación Peruana de Fútbol le han pedido que se aleje de la federación por todos estos cuestionamientos. Es información a la que hemos tenido acceso, esto porque evidentemente la federación no quiere verse involucrada con estos asuntos. Ojo que Gareca puso como condición la continuidad de Juan Carlos Oblitas en la federación para renovar este acuerdo como director técnico de la selección, y Oblitas estaría a punto de alejarse de la federación si es que Oviedo no se va primero. Y lo otro, noticia del 25 de julio de este año, es decir, hoy. Un equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos de Lima realiza diligencias de verificación en al menos 41 viviendas que pertenecerían a los hermanos Héctor y Antonio Becerril, junto al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo Pichotito, y algunos ex trabajadores de las empresas agroindustriales Tumán y Pomalca, que son de Oviedo, nuevamente. O sea, se vuelve a cerrar el círculo. La investigación de la fiscal provincial, Giovanna Mori García, se basa en un convenio firmado en julio del año 2007 entre los hermanos Edwin Aria y Elvis Oviedo, que crearon una serie de empresas para supuestamente simular acreencias a las empresas azucareras lambayecanas. Así que le seguiremos el rastro a Oviedo y a los otros. Se está haciendo más interesante cada minuto. Se está haciendo, claro. Pero te digo, esta es noticia de último minuto y es por eso que hemos tocado el tema Oviedo. Yo sé que todavía hay indicios, pero sin duda desde aquí invocamos a que el señor Oviedo venga, porque él es el que tiene que dar explicaciones sobre esto. Si no, se crean sombras, se siguen creando sombras, y lo que todos queremos es finalmente terminar de armar esto cuanto antes. Así es. Para no llegar a Navidad y seguir escuchando audios. Así es. ¿No? Gracias, Así es. Gustavo. Con Gracias. mucho gusto. Vamos a seguir en esto.